Una noche de enero en Madrid, el opulento palacio del Marqués de Villalobos brillaba bajo la luz de la luna. Sus salones, engalanados de terciopelo y candelabros antiguos, estaban llenos de invitados de la alta sociedad que asistían al evento más exclusivo del año, el baile de máscaras anual. Solo unos pocos privilegiados recibían la invitación a esta celebración de lujo, donde el código de vestimenta era riguroso, trajes de gala y máscaras finamente decoradas. El anonimato, a su vez, ofrecía una liberación extraña para muchos, quienes podían comportarse con menos cautela que de costumbre. Los asistentes, envueltos en ropajes de seda y encajes, llevaban máscaras intrincadas que cubrían sus rostros y permitían ver únicamente sus ojos, ocultando sus verdaderas identidades. Entre ellos, la anfitriona, la viuda marquesa Carlota García Valdés, destacaba por su elegante vestido negro y su máscara de plumas rojas. La marquesa era famosa por su fortuna y su deslumbrante colección de joyas, y esta noche llevaba la pieza más preciada de su colección, una máscara antigua de plata y piedras preciosas, única en el mundo. Mientras los invitados bailaban y el champán fluía, la música vibraba por los salones y los murmullos de secretos compartidos en la oscuridad llenaban el aire. Fue entonces, en pleno apogeo de la fiesta, cuando un grito rompió la atmósfera festiva. La marquesa Carlota había sido encontrada en su habitación privada, tendida sobre el suelo, aún con su máscara de plata, pero con el cuerpo sin vida y una puñalada en el abdomen. La policía llegó al lugar rápidamente, y el inspector Adrián Medina, un veterano en casos de alto perfil, tomó el control de la situación. La puerta de la habitación de la marquesa estaba cerrada desde dentro, y la única ventana, en el tercer piso, permanecía intacta, eliminando la posibilidad de que el asesino hubiera escapado por allí. El inspector Medina, un hombre pragmático y observador, se dispuso a interrogar a los invitados, ordenando que nadie abandonara el palacio hasta resolver el asesinato. El primer interrogado fue el personal del servicio, quienes contaron que la marquesa había recibido un sobre misterioso en la mañana de la fiesta. Algunos comentaron entre susurros que, a pesar de su fortuna y su fama, Carlota tenía enemigos poderosos que la envidiaban, y rumores de deudas y negocios oscuros se extendían por el círculo social. Entre los asistentes, además, se decía que su máscara de plata tenía una historia siniestra. Fue robada años atrás de un museo en Berlín y recuperada en circunstancias extrañas. ¿Podría ser el asesinato un ajuste de cuentas? Medina y su equipo empezaron a recolectar huellas y pruebas en la habitación de la marquesa. Encontraron una copa de vino con restos de veneno y huellas dactilares parciales en la hoja del cuchillo que le quitó la vida. Sin embargo, debido al anonimato de la fiesta y la naturaleza de las máscaras, identificar a los culpables entre los invitados sería un desafío monumental. Decidió interrogar primero a los invitados más cercanos a Carlota. Entre los sospechosos destacados estaba Lucas Herrera, un empresario con fama de traficante de arte y antiguo amante de la marquesa. Según el personal, Lucas y Carlota habían tenido una relación tempestuosa y varios desacuerdos sobre dinero y propiedades. Otro sospechoso fue Clara de Soto, una examiga de Carlota que había sido vista con una máscara de serpiente plateada. Los rumores decían que ambas habían tenido un conflicto reciente por una herencia familiar en disputa. Y finalmente, Pedro García, sobrino de la marquesa y su único heredero, también llamó la atención del inspector. Su máscara dorada, adornada con piedras preciosas, lo distinguía entre los demás invitados. Medina observó cómo Pedro intentaba ocultar su nerviosismo y su mirada esquiva.
y decidió hablar con él en privado. Pedro le contó que su tía había recibido amenazas anónimas las semanas anteriores, pero no reveló detalles. Según él, Carlota había despreciado estas amenazas como meros intentos patéticos de intimidación. Medina estaba comenzando a desesperarse. La fiesta estaba llena de personas que conocían bien a la marquesa, pero cada una tenía su propia versión de los hechos y sus propias historias ocultas. Pero fue en medio de una ronda de preguntas cuando uno de los invitados, un hombre de negocios alemán llamado Klaus Richter, le mostró al inspector un detalle que había pasado por alto. Klaus, antiguo coleccionista de arte, reveló que había conocido la máscara de plata años atrás en el Museo de Berlín. Según él, esta máscara estaba considerada una maldición y había pertenecido a una figura siniestra en la época medieval. Un alquimista que murió envenenado por su esposa. Medina supo entonces que la clave estaba en la máscara. Si bien la maldición sonaba ridícula, su historia le dio un contexto perturbador a las recientes amenazas que Carlota había recibido. Decidió poner a prueba a los invitados. Hizo que todos los asistentes revelaran las joyas y pertenencias personales que llevaban encima, buscando alguna pista o evidencia que los vinculara con el arma del crimen o con las amenazas. Entonces, uno de los guardias le informó de un hallazgo en el jardín, un guante ensangrentado oculto entre las macetas de las estatuas. Medina recogió el guante y lo analizó, notando una inscripción en el forro interior, las iniciales L y H. Lucas Herrera fue llamado de inmediato. Lucas Herrera, enfrentado por Medina, negó cualquier implicación en el asesinato. Insistió en que había sido una coincidencia, pero la presión comenzó a afectarlo. Finalmente, confesó que él y Carlota habían tenido una discusión esa noche en su habitación privada y que había intentado forzarla a vender la máscara para saldar deudas de negocios. Carlota se negó y lo echó de su habitación. Sin embargo, Lucas insistió en que, cuando la dejó, estaba viva. Medina, desconfiado, llevó el guante a los laboratorios para verificar si coincidía con la sangre de la marquesa. En paralelo, Clara de Soto, al ser interrogada nuevamente, confesó que había visto a alguien merodeando en los jardines poco después de la medianoche, pero que le resultaba imposible identificar a esa persona, ya que iba totalmente enmascarada. La única pista fue que, al cruzarse, notó el aroma fuerte y distintivo de un perfume poco común. Medina siguió la pista del perfume y, tras revisar las pertenencias de los invitados, descubrió que solo una persona llevaba ese aroma: Pedro, el sobrino de la marquesa. Llamado a la oficina, Pedro confesó finalmente que sabía de las amenazas, pero había guardado silencio, creyendo que sería mejor para la familia mantener los secretos lejos del dominio público. Pero Medina no se conformó con la versión. A través de llamadas y contactos de su red, descubrió que Pedro estaba sumido en deudas y había intentado vender la máscara de plata antes de la muerte de su tía. Frente a la evidencia acumulada, Pedro finalmente se derrumbó y confesó. Explicó que había planeado el asesinato por desesperación, pero no había tenido el valor de hacerlo él mismo. Por eso, manipuló a Lucas, sabiendo de su odio por Carlota, y a Clara, utilizando su rencor familiar para sembrar el caos en la fiesta. Luego, aprovechó la confusión para llevar el veneno a la habitación de su tía y finalmente a apuñalarla, para asegurarse de que muriera antes de delatarlo. Con Pedro arrestado y la verdad revelada, el caso de la máscara de plata quedó cerrado. Medina respiró aliviado, observando cómo el misterio se disolvía como el humo entre las sombras de aquella lujosa fiesta. La máscara de plata, sin embargo, quedó como un símbolo de traición y de muerte, un objeto maldito que continuaría despertando la ambición
y la codicia de cualquiera que se atreviera a poseerla. En las afueras del pequeño pueblo de San Agustín se encontraba una mansión solitaria y decadente. Los habitantes la llamaban la Casa de las Sombras, pues siempre parecía envuelta en una bruma inquietante, incluso en los días más soleados. Su dueña, Soraya, era una enigmática pitonisa, conocida por sus visiones y por los oscuros secretos que aseguraba poder desentrañar. Su clientela variaba entre curiosos y desesperados que la buscaban por ayuda, y a menudo sus predicciones parecían demasiado precisas para ser coincidencias. Una tarde de invierno, Carmen López, la esposa del alcalde, llegó a la puerta de la mansión, con los ojos llenos de angustia. Su esposo, el alcalde Héctor López, llevaba varios meses actuando de forma extraña. Constantemente desaparecía sin decir a dónde iba, y su comportamiento se había vuelto errático y frío. Soraya, con su mirada penetrante y su vestimenta oscura, la recibió con una expresión seria. «¿Estás segura de querer saberlo?», le preguntó Soraya a Carmen, quien sin titubear asintió con determinación. Soraya la invitó a entrar en una pequeña sala iluminada solo por velas y decorada con extrañas figuras talladas. Se sentaron alrededor de una mesa circular y Soraya comenzó el ritual. El incienso llenó el aire mientras ella movía sus manos sobre una bola de cristal, murmurando en un lenguaje antiguo. Finalmente, Soraya se detuvo, cerró los ojos y, tras unos segundos de silencio sepulcral, susurró una sola palabra: asesinato. Carmen palideció y Soraya comenzó a describir lo que veía. Un asesinato había tenido lugar en el pueblo y el responsable seguía libre. En su visión, había sangre en las paredes de una pequeña habitación y el cuerpo de un joven que yacía en el suelo, oculto en algún lugar en las afueras del pueblo. Lo más perturbador fue cuando Soraya insinuó que Héctor, el marido de Carmen, podría estar involucrado. La visión de Soraya agitó profundamente a Carmen. Aquella misma noche, cuando volvió a casa, Carmen comenzó a espiar los movimientos de su esposo, tratando de encontrar alguna pista sobre el supuesto asesinato. Finalmente, días después, Héctor volvió a desaparecer. Carmen, decidida a descubrir la verdad, lo siguió a una vieja cabaña que se encontraba en el bosque. Desde la oscuridad, vio cómo Héctor hablaba con otro hombre, Manuel, un contratista local y uno de sus socios. Los dos discutían acaloradamente, y Carmen pudo escuchar palabras como problema, silencio y nunca se sabrá. Aquella noche, Carmen se enteró por casualidad de algo que estremeció su alma. Días después, las noticias de la desaparición de un joven llamado Samuel, el hermano menor de una amiga de su hija, estremecieron a la comunidad. Samuel era un joven con problemas de adicción que trabajaba esporádicamente para Manuel. Lo último que se sabía de él era que había estado trabajando en un proyecto de construcción que pertenecía al alcalde. Carmen regresó con Soraya, desesperada. La pitonisa cerró los ojos y le reveló que Samuel había presenciado algo peligroso: los negocios oscuros que Héctor y Manuel habían estado realizando con fondos públicos. Soraya vio cómo Samuel había confrontado al alcalde y había intentado chantajearlo con información comprometedora. La respuesta fue contundente y cruel. Samuel fue llevado a la cabaña en el bosque, donde fue asesinado. La información que Soraya proporcionó a Carmen era un susurro en el viento, una verdad escondida tras la cortina de las sombras. Pero Soraya hizo una advertencia final. Carmen, si te atreves a enfrentarlos, tu vida también correrá peligro. Carmen no podía vivir sabiendo que su esposo era un asesino.
Desesperada, buscó al teniente Luis Herrera, el único oficial en el pueblo que no parecía temer a Héctor. Le confesó todo lo que sabía y las visiones que Soraya había compartido con ella. Aunque dudaba de la credibilidad de una pitonisa, Luis prometió investigar en silencio. Al investigar la cabaña, Luis encontró restos de sangre en las paredes y signos de lucha. Pero sin el cuerpo de Samuel, era difícil llevar a cabo una acusación directa. Sin embargo, las sospechas crecían y el teniente decidió presionar a Manuel, quien bajo el peso de la culpa reveló la ubicación del cuerpo, enterrado en una antigua mina de la región. Héctor fue arrestado y juzgado por el asesinato de Samuel. Pero para sorpresa de todos, durante el juicio, Manuel se retractó de su confesión inicial, alegando que lo habían obligado a declarar bajo amenazas. Sin embargo, la evidencia circunstancial y la presión de la comunidad ayudaron a que ambos hombres recibieran su sentencia. Soraya, por su parte, siguió recibiendo a personas en busca de respuestas en su mansión, en la Casa de las Sombras, aquella morada que parecía saber más de lo que contaba y cuyas velas nunca dejaban de iluminar secretos. Sin embargo, nadie sabía el verdadero alcance de los poderes de Soraya, ni el motivo real de su advertencia a Carmen. Se decía que la pitonisa conocía las sombras del pasado de todos los habitantes, que veía no solo el presente, sino los secretos de sus almas. Carmen abandonó el pueblo poco después del juicio, aunque no sin antes visitar por última vez a Soraya. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz rota. Soraya, con su eterna mirada enigmática, respondió solo: «Porque también él fue mi esposo y mi perdición». Así quedó el eco de aquella historia en el pueblo de San Agustín, un pueblo donde las sombras parecían menos densas tras el descubrimiento de la verdad, pero donde el misterio de la Casa de las Sombras y de su moradora permanecieron eternamente sin respuestas claras.